tardes, chicos. La guía que nos va a tocar ahora es sobre la herencia, la guía uno del segundo nivel. Y primero parte con una explicación sobre lo que es herencia, entender que la herencia es todo lo que somos nosotros y que viene heredado de nuestros padres. Pero ahora lo vamos a ver más científico, o sea, entender de que George Mendel fue el que descubrió en específico o empezó a hablar sobre lo que es herencia y él creó las leyes de la herencia, ¿ya? Eh, al, el- Al principio no fue valorado su investigación y finalmente actualmente se lleva eh, todo, todos los estudios considerando lo que él dijo en su minuto. Bueno, el método de Mendel muchos no lo entendían. Habla de entrecruzamientos entre plantas y semillas, animales, entre otros. Y empezó a ver el carácter, por ejemplo, la longitud del tallo, la textura de la semilla, el color de la semilla, la posición de la flor, el color de la flor. En esos detalles se empezó a dar cuenta y empezó a darse cuenta que existen diferentes fenotipos, cuando la longitud del tallo es más alto, más baja, de la misma planta, y ahí empezó a darse cuenta que existen diferentes tipos de herencia, ¿ya? Bueno, él genera dos leyes que, que la primera habla de la segregación, ¿ya? O el monohibridismo, y hace experimentos donde en esta parte de la guía lo explica, ya con experimentos y con información que les va a otorgar ese entendimiento. Después hacen el cruzamiento de pruebas, ya, y empieza a reorganizar y ver que existe un fenotipo y un genotipo, ya. Luego la segunda ley de Mendel habla sobre la distribución independiente, o sea, el hibridismo. ¿Ya? Exactamente igual que la anterior, Mendel hace experimentos donde aquí, por ejemplo, cruza plantas de guisantes de semillas amarillas y lisa con plantas de semillas verdes y rugosas. Y ahí se va dando cuenta que existen diferentes tipos de hijos, ¿ya? Y empecé a interpretar el experimento. Bueno, también con todos estos experimentos él se da cuenta que existen genes ligados que se encuentran en el cromosoma, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? De que diferentes genes o dos o más genes se van a encontrar en un mismo cromosoma y eso significa que son genes ligados, ¿ya? Se mete con lo que son las cromátidas y las cromatinas del cromosoma, ¿ya? Y finalmente llega a validar su investigación y empieza a hablar sobre herencia sin dominancia. Como por ejemplo aquí se ve en este ejemplo de al lado, por ejemplo una flor roja se va a cruzar con una flor blanca y estas como no tienen dominancia va a ser otro color, un color rosado, ¿ya? Bueno, habla de la codominancia, relaciones alélicas en el alelo múltiple y los codominantes, ¿ya? Habla aquí sobre los tipos de sangre que existen actualmente, el tipo de sangre A, B, el AB y el O, ¿ya? Eh, bueno, aquí explicamos menos cómo se ve los diferentes tipos de sangre. Existen los alelos letales, los poligenia, ¿ya? Y obviamente genética ligada al sexo. ¿A qué se refiere esto? No es más que nada a la genética que está ligada a los genes sexuales, al gen X y al gen Y que se otorgan los padres en un principio cuando están creando al ser vivo, cuando se produce la fecundación, toda la información genética que entrega el padre y la información que entrega la madre. Bueno, entre eso
existe una herencia ligada al sexo, en el sentido de que todos tenemos hijos que tienen características más parecidas a la madre o más características parecidas al padre. Bueno, eso es lo que él revisa y encuentra que hay ligadas al cromosoma X y al cromosoma X cuando son dominantes y cuando es recesivo. Y al cromosoma Y exactamente igual, cuando es dominante y cuando es recesivo. Y eso pues chicos, espero que puedan leer bien la guía y finalmente hacer las actividades que se les van apareciendo en la plataforma. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.